Entonces, hablando del cielo, nosotros vamos a estar eternamente con el Señor. Pero si hay familiares que han muerto en Cristo, ellos están ahorita, podemos decirlo, en un cielo intermedio, pero igual es maravilloso. Entonces nosotros vamos a estar con el Señor por siempre, por siempre. Y dice la palabra que Dios mismo va a estar en medio de nosotros, que seremos allí su pueblo, y Dios mismo estará con nosotros, y Él mismo será nuestro Dios. Eso lo dice en Apocalipsis 21, del 1 al 3. El cielo es literalmente el lugar donde el Señor mora. Entonces, nosotros debemos entender y alentarnos en pensar en ese lugar que nos aguarda y que nos espera después de morir. Debemos ser conscientes, mis amados y mis amadas, que la tierra, esta vida, no importa usted cuánto viva, si 100 años, si 110 años, 120, que hay gente que ha llegado a esa edad en estos tiempos, igual es pasajero, igual es corto frente a la eternidad. No importa cuánto viviera una persona aquí, eh, es corto frente a lo que significa la eternidad. Entonces, si un familiar suyo murió, vamos a hablar del abuelo. Vamos a poner de ejemplo al abuelo. El abuelo murió y resulta que el abuelo eh, conocía del Señor y fue salvo. El abuelo fue al cielo, en ese lugar que es temporal, que es intermedio, porque allí no es donde vamos a pasar la eternidad, todos los creyentes, pero allí estamos en un lugar de espera mientras entramos al cielo. Y el abuelo está allí, fue salvo y se encuentra allí con el Señor. La pregunta es, ¿el abuelo es consciente o está durmiendo? Los testigos de Jehová se agarran de este versículo que acabamos de leer del apóstol Pablo, donde dice, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, y toman esa palabra duermen literal. Y resulta que cuando usted investiga esa palabra no hace referencia a que una persona está durmiendo literalmente. No, de ninguna manera, ya lo vimos, es un eufemismo. Pero el abuelo está allá, listo. La pregunta es, ¿está consciente? Dice la palabra en Eclesiastés 12:7. Tome nota de las citas, 12:7. Volverá entonces el polvo a la tierra, como antes fue, y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. Aquí está hablando del cuerpo y del espíritu del hombre. Recuerde que somos tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Y está diciendo aquí la palabra que el polvo a la tierra, habla del cuerpo, y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio, es decir, el aliento de vida. Entonces, en la muerte,
El espíritu del ser humano va a Dios, va al, al Padre. El cuerpo pues queda en esta tierra, este cuerpo corruptible. Pero hay muchos pasajes para poder responder esta pregunta en los que nos podemos apoyar. De si después de morir el abuelo, él en este momento siendo salvo, él está consciente. En Lucas capítulo 26 versículos del 22 al 31, el Señor Jesús le dice al ladrón que también estaba allí para morir: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y así fue. El Señor lo cumplió. Pero pastor, ¿cómo es eso de que el ladrón estuvo hoy mismo con el Señor Jesucristo en el paraíso, si el Señor Jesús al tercer día resucitó? ¿A qué horas fue al paraíso si él descendió? Si él fue al infierno, entonces, ¿cómo es ese tema? ¿O él fue al cielo y bajó? No, es sencillo. El paraíso intermedio en ese momento era el seno de Abraham, que se dice que quedan las partes bajas de la tierra, las más bajas de la tierra. Entonces el Señor desciende al seno de Abraham, y todas las personas que estaban allí en el seno de Abraham, en ese lugar de descanso, de reposo temporal, el Señor las libera y las saca de ahí y los lleva al paraíso intermedio. Entonces la palabra que el Señor le da al ladrón sí se cumplió, porque estuvo en el seno de Abraham. Ese era el paraíso en ese momento. Este es un tema muy profundo, y si hay inquietudes lo hemos estudiado, pero de pronto algunos no han estado en esas enseñanzas que hemos dado, y si surgen inquietudes, pues me las manifiestan, no hay ningún problema. La idea es que vayamos aprendiendo y vayamos aclarando. Bueno, el apóstol Pablo dijo que morir era estar en Cristo en Filipenses 1:23, y que estar ausente del cuerpo era estar presente con el Señor, con el Señor. Entonces ese presente, estar presente con el Señor, habla de conciencia, de que usted tiene conciencia. De Corintios 5:8 es donde el apóstol Pablo habla de que estar ausente del cuerpo es estar presente en el Señor. Y después de la muerte de los mártires, que se nos hablan y se nos mencionan en el cielo, se dice la palabra que están clamando a Dios para que venga justicia en la tierra. Entonces, ¿cómo es posible que la Biblia nos hable de que hay gente en el cielo clamando a Dios, si en el cielo es verdad que la gente está durmiendo o no tienen conciencia? Entonces la pregunta es, ¿hay conciencia? ¿Tienen conciencia los que van al cielo y son conscientes de en dónde están? La respuesta es claro que sí. Dice la palabra en Apocalipsis 6:9: cuando el Cordero rompió el quinto sello, vio debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Gritaban a gran voz, gritaban a gran voz: ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? ¿Se da usted cuenta que la gente en el cielo está consciente? Aquí están clamando, están pidiendo venganza. Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas, y se les dijo
que esperaran un poco más hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. Entonces, la pregunta a si hay conciencia o permanecemos conscientes estando en el cielo, la respuesta es por supuesto que sí, tan conscientes como lo estaba Lázaro, como lo estaba el rico en esta historia que el Señor nos narra en Lucas. Vamos a tener conciencia. Usted en el cielo no va a olvidar a la gente, a sus familiares. Por el contrario, usted estará ya orando. Pero no atribuyamos poderes de cuidado ni de protección. Es que mi abuelito me cuida desde el cielo. No, señor. El que nos cuida es Dios. Es que yo le voy a pedir a mi abuelito que ore por mí, que interceda por mí. No, hermano, cuidado con eso. Eso no es permitido en el cielo, eso no se hace. Y ellos no nos van a escuchar a nosotros esas peticiones. Es que mi papito me cuida desde el cielo. Allá donde estés, ora por mí. No, hermano. Ahí sí ya estamos rayando en cosas que no son para absolutamente nada bíblicas y con esas cosas debemos tener mucho cuidado. Muy bien, vamos respondiendo poco a poco preguntas y despejando dudas con respecto al tema del cielo. Ahora, nos queda claro, nos queda claro que al lugar donde van las personas salvas hoy día es un paraíso intermedio, ¿verdad? Nos queda claro que cuando una persona muere, tiene plena conciencia de dónde está y quién es o quién fue en esta tierra, ¿verdad? Bueno, hasta ahí vamos adelante. Otra pregunta muy interesante con respecto al cielo es, ¿el cielo es un lugar físico o es algo alegórico? Lamentablemente he escuchado a muchísimos jerarcas de la Iglesia Católica salir a decirle a la gente que el cielo es un lugar alegórico, que cuando la Biblia habla del cielo, eso en realidad no es que exista, sino que la gente es em, simplemente inducida a pensar en el cielo como un estado de bienestar, pero que el cielo no es un lugar físico. Esto es algo completamente equivocado. No es bíblico. El cielo es un lugar físico. ¿Y ellos por qué enseñan eso? Para negar también el infierno. Porque ellos dicen que el infierno tampoco existe y que también es un lugar físico y que el infierno es el mal, la semilla del mal que llevamos cada uno, algo completamente falso. Por supuesto, si ellos dijeran que el infierno existe y que el cielo no, se meterían en el problema de explicar cómo así que uno sí existe y el otro no. Entonces niegan la existencia de los dos. La gran mayoría de estos personajes lo hacen. Es la respuesta políticamente más correcta que pueden dar para evitarse tanto debate. Pero la verdad bíblica es que el cielo existe y que el cielo sí es un lugar físico. Sí es un lugar físico. Decir que el cielo no es un lugar físico es hablar una herejía. Una herejía. Entonces el cielo es completamente físico. La gente asume que lo espiritual es opuesto a lo físico. No, no necesariamente. El hecho de que el cielo sea un lugar espiritual no significa que no sea físico y que no sea tangible, que no sea percibible, palpable.
Lo que sí podemos decir es que el cielo se encuentra en otra dimensión. En otra iglesia que estuve nos decían que en el cielo nadie se iba a conocer, que no íbamos a saber de familiares o alguien cercano. ¿Eso es cierto, pastor? Totalmente falso y antibíblico. Eso contradice totalmente las escrituras, todo el contexto general de las escrituras. Todo lo contrario, lo acabamos de leer en Apocalipsis. Si eso es verdad, habría que preguntarle a esa persona que si es verdad que en el cielo nadie se va a conocer y nadie se va a identificar, entonces, ¿cómo es que en Apocalipsis se habla de que hay gente en el cielo clamando y pidiendo venganza? Los mártires, ellos recuerdan. Entonces ahí hay otra pregunta que ya vamos respondiendo. ¿Hay memoria? Por supuesto que hay memoria. Donde hay conciencia hay memoria. Por supuesto que hay memoria. Por supuesto que usted va a identificar gente. Por supuesto que usted se va a identificar a usted mismo. En el cielo es donde más conciencia y más memoria vamos a tener. Porque de lo contrario, entonces, ¿cómo seríamos conscientes de la gran salvación, de la eternidad y del cumplimiento de las promesas del Señor? Entonces, sí, claro que sí va a haber conciencia. Ahí mismo en Apocalipsis capítulo 6 lo acabamos de leer, que los santos están clamando y están pidiendo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Entonces, ¿de qué están hablando? Pues de les recuerdan cómo murieron, están pidiendo venganza. Y allá está la gente, los mártires a lo largo de la historia. Hermano, es que nosotros estamos creciendo en una generación, en una época muy diríamos, muy mimada, por así decirlo. Nosotros no estamos sufriendo persecución de sangre. Nosotros, a usted no está ahorita atemorizada, atemorizado, uy, ¿a qué horas llegan a la casa y se dan cuenta que estoy escuchando la palabra y me matan? O me matan a mis hijos. Nosotros no estamos viendo esa época, pero esa fue la realidad de mucha gente durante cientos de años. Eran muertos por la palabra, no podían tener una Biblia, no podían hablar la palabra, se tenían que esconder, eran capturados, torturados, no solo muertos, los torturaban. Todos esos son los mártires y de toda esa gente hoy día, en muchos lugares eso está pasando hoy. Sí, en muchos lugares eso está pasando hoy, eso es una realidad. Pero aquí en Latinoamérica nosotros vamos es en carrito. ¿Cuál es la máxima preocupación que usted tiene? Que no tenga los ingresos, que de pronto el COVID, que los agarrones con la pareja, que de pronto el niño que es rebelde y es grosero, que el muchacho está en edad de adolescencia y ya entonces se volvió muy contestón, que es que a veces esas son las preocupaciones de hoy. Pero usted no está preocupado hoy porque lo persiguen, porque pronto lo matan, porque le llegan a su casa, le hacen un allanamiento, le encuentran la Biblia y para la cárcel, compadre. No, no, nosotros somos una generación muy mimada. Nos tocó nacer y vivir en un momento de la historia donde el Evangelio ha sido ampliamente extendido y aceptado. Pero esa no es la realidad, hermano. La realidad que vivió mucha gente es una realidad espantosa. Hay un libro preciosísimo, se llama El libro de los mártires, escrito por un hombre llamado John Fox. El libro de los mártires. Y ese libro cuenta unas cosas espantosas de lo que vivieron muchos creyentes por causa de su fe. Y se nos dice que ellos están en Apocalipsis clamando, hermano, ante el altar. Están clamando y están pidiendo venganza. Entonces memoria sí hay. Ellos recuerdan cómo murieron. Y claro que usted va a llegar allá y literalmente usted va a ver allá gente y usted va a conocer gente, claro que sí. No sé cuál es el fundamento para decir una cosa de esas. Fundamento bíblico, no lo hay, debe ser imaginativo. Pero literalmente nosotros, los seres humanos, somos, somos espirituales, pero también físicos. Somos espirituales y físicos. Espirituales porque nuestra alma es espiritual, es espiritual. Y el espíritu que el Señor nos da, el aliento de vida, también es espiritual. Y tenemos una parte física que es el cuerpo.
Entonces, literalmente, la pregunta es, si vamos a estar en un lugar físico que es el cielo, ¿nuestros cuerpos van a ser físicos en el cielo? Es muy posible que sí, aunque esto es un tema de debate. ¿Por qué? Si el cielo tiene descripciones bíblicas de ser físico, un lugar tangible, es muy probable que nosotros en nuestra resurrección también, en la resurrección y glorificación de nuestros cuerpos, también tengamos un cuerpo físico. Algunos estudiosos han dicho que en el cielo vamos a tener la edad de Cristo, 33 años. Entonces, pero rejuvenecidos y glorificados, porque de pronto a los 33 años usted ya tenía arruguitas, los que ya pasaron por ahí, canas, pata de gallo, manchitas en la piel, etcétera. Pero más o menos dicen los teólogos que en el cielo vamos a tener la apariencia física de una persona de 33 a entre 30 a 33 años rejuvenecidos. Entonces, es muy probable que vamos a tener un cuerpo físico. La Biblia no es eh, muy enfática con respecto a ese tema. Recuerde que lo que estamos hablando todo es eh, con el sustento bíblico necesario. Entonces, por ejemplo, el cuerpo de Cristo en el cielo tiene propiedades físicas. Y si el cuerpo del Señor tiene propiedades físicas, es razonable pensar que nosotros también vamos a tener allí propiedades físicas. Es decir, nos vamos a reconocer. Es decir, yo voy a tener la misma apariencia, sí, solo que en versión mejorada. Así que no nos preocupemos los feitos, podemos descansar nuestras almas. Vamos a tener una versión mejorada, glorificados. Entonces, nosotros literalmente en el cielo, claro que vamos a estar allá y sí va a haber una apariencia física. Este es uno de esos temas de debate en la Biblia. Unos dicen que sí, otros dicen que no, pero yo personalmente creo que sí. En Lucas capítulo 9 del 28 al 36 se nos narra la historia en la que hubo una transfiguración del Señor Jesús y se habla de que él estuvo hablando presente con Moisés y Elías en esa transfiguración. Entonces, puede ser que vamos a tener también en el cielo intermedio un cuerpo intermedio, y que cuando ya entremos al cielo todos, vamos a recibir una glorificación de nuestro cuerpo. Bueno, hasta ahí vamos respondiendo algunas preguntas. Recuerden que el Señor Jesús después de la resurrección comió. ¿Qué comió? ¿Quién se acuerda? ¿Qué comió? Después de haber resucitado, él comió. Comió pescado. Imagínense ese plato. Deberían ensayar un día de estos hacerlo en la casa. Comprar un pescado y hacerlo asado. Totalmente asado. Y echarle miel. Comerlo. Y van a ver la delicia que es esa combinación de esas dos cosas. Especialmente si es pargo. Es delicioso. Bueno, la pregunta es, cuando las personas mueren, entonces, estamos hablando, ojo que estamos hablando del creyente. Cuando las personas mueren, el creyente, ¿a dónde va? Al cielo. ¿Listos? Dice la palabra
Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Gritaban a gran voz, fíjate, Viviana, y para todos, que sí hay memoria y que sí hay un reconocimiento. ¿Hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Entonces de aquí podemos sacar varias cosas. La primera es que la gente que está en el cielo hasta cierto punto están informados en lo que pasa en la tierra. Hasta cierto punto se les permite saber. Ellos saben. Porque aquí están preguntando, Señor, ¿hasta cuándo vas a juzgar? ¿Hasta cuándo? O sea que saben que no ha pasado, no han sido juzgados los habitantes de la tierra. Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperaran un poco más, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. De aquí podemos decir varias cosas de este pasaje que es muy profundo, que está en Apocalipsis 6 del 9 al 11. Podemos decir varias cosas. La primera, cuando esas personas creyentes murieron en la tierra, fueron trasladadas al cielo. Eso es lo primero. Está en el versículo 9. Lo segundo, estas personas en el cielo fueron las mismas que perdieron la vida por causa de Cristo mientras estaban aquí en la tierra. ¿Esto qué demuestra? Que hay una continuidad después de la muerte en nuestra identidad como creyente allá en el cielo. Y que la historia personal de cada uno de nosotros continúa después de morir. Continuamos existiendo, mis amados. Continuamos existiendo. Mire, este es el grave problema. No entender esto es lo que está metiendo a mucha gente en problemas eternos. Todos aquellos que se quitan la vida. ¿Por qué lo hacen? ¿Porque están felices aquí? No, usted nunca ha escuchado algo así. Todos aquellos que se quitan la vida lo hacen por una razón, porque están huyendo de un problema o de muchos problemas en esta tierra. Quieren descansar de problemas, quieren huir. Entonces el ser humano le cree a Satanás de que quitándose la vida va a aliviar el dolor de haber perdido a su pareja, el dolor de haber perdido un hijo, el dolor de verse en la quiebra total después de haber tenido mucho dinero. Bueno, cualquiera que sea el motivo, aquellas personas que se quitan la vida ignoran que después de morir, escúcheme, sea creyente o no sea creyente, su existencia continúa. No se le olvide esto, lo hemos enseñado. Usted es un alma con un espíritu que habita dentro de un cuerpo. Si a su casa le llega un regalo, vamos a pensar en una torta, y esa torta va empacada en una caja, ¿qué es lo importante? ¿La torta o la caja? Usted coge la caja, la abre, saca la torta y la caja la bota, porque la caja es temporal, pero la esencia es la torta. Y así lo podemos poner con cualquier cosa. Si usted compra un televisor, lo importante es el televisor, ni la caja ni el icopor. Este cuerpo es la caja. Usted no es ese cuerpo. Usted no es ese cuerpo. Y cuando usted muera, usted va a continuar existiendo porque usted es un alma
con un espíritu dentro de un cuerpo. Usted no es un cuerpo. Usted es un alma, es decir, su esencia es su alma. Y las personas que se quitan la vida no entienden esta realidad espiritual. No la entienden. Entonces aquel personaje, aquella persona que se quita la vida, pienso en este momento en aquel médico oncólogo que hace unos meses se quitó la vida y se suicidó aquí en Bogotá. Lo hizo porque afrontó un dolor muy grande, no lo supo manejar, no lo supo soportar y su hija murió y él no lo soportó y decidió quitarse la vida. Y se lanzó al vacío de un séptimo piso ahí en la clínica Marley y se mató. Lo que no sabe ese personaje es que un segundo después de estrellarse contra el suelo y provocar su muerte, cometer asesinato, va a despertar, pero ya no ahí en la acera, sino que va a despertar en un lugar de sufrimiento y de tormento eterno. Entonces, un problema que era temporal aquí se le volvió un problema eterno allá. Y eso es en lo que no piensa la gente que se quita la vida o que quiere quitarse la vida. Mucho cuidado si usted en medio de las circunstancias ha pensado en eso. Mucho cuidado. Porque no hay ningún problema que valga la pena el quitarse la vida. Usted no sabe para dónde se puede ir, hermano. Entonces, literalmente, debemos entender que usted muere y usted no empieza un comienzo nuevo. No, usted continúa existiendo. Hay una identidad y quienes van al cielo continúan con esa identidad. Los que están en el cielo no son personas diferentes, son las mismas. Dice Hebreos 12:23, justos, justos que han llegado a la perfección. Entonces seguimos existiendo. Si allá en el cielo está su abuelo, es su abuelo. Cuando usted llegue al cielo lo va a reconocer. Tercero que podemos decir de este pasaje. La gente en el cielo va a ser reconocida por su vida aquí en la tierra. La gente en el cielo va a ser reconocida por su vida aquí en la tierra. Fíjense que dice, por mantenerse fieles en su testimonio. Cuarto, esa expresión en el versículo 10 donde dice a gran voz, significa que podían expresarse de forma audible. Y aquí esto nos sugiere que existen en forma física con cuerdas vocales y otros medios tangibles para expresarse. Recuerde que si nosotros pudiéramos ir al espacio y tratáramos de comunicarnos como lo hacemos aquí en la Tierra, sería inútil, porque a pesar de que vocalizaríamos el aire no saldría, las ondas sonoras no se transmitirían en el espacio exterior. Pero aquí se nos está hablando de que estas personas clamaban a gran voz, gritaban, dice, gritaban a gran voz. Entonces hay una posibilidad de comunicarse. Nos hablamos y nos comunicamos en el cielo, por supuesto. Donde no nos podemos comunicar es en el infierno. Unos condenados con otros. No, señor. Allá no se puede, en el cielo sí. Otro detalle en este pasaje. Dice que gritaron a una voz, no dice a grandes voces. Entonces,
Esto habla de unidad, de una perspectiva compartida, de acuerdo, de clamar. Y eran todos. Entonces, fíjense cómo en el cielo sí hay conciencia. Los mártires están completamente conscientes, racionales, están conscientes de los demás, de Dios, de la situación en la tierra. Le piden al Señor que intervenga en la tierra, que actúe a favor de ellos. Señor, ¿hasta cuándo seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra? Están pidiendo justicia. Otro detalle, las personas que están en el cielo tienen la libertad de formularle preguntas a Dios. Y si usted tiene la oportunidad de hacerme una pregunta a mí, es porque tiene la oportunidad de comunicarse conmigo. Fíjese. Entonces la gente en el cielo va a poder tener acceso al Señor. Claro, le están preguntando. ¿Y el Señor qué dijo? Les contestó, esperen un poco. Otro detalle que nos da este pasaje. La gente en el cielo va a tener ansias de seguir conociendo. Sí, en el lugar del universo donde más se predica la palabra es en el cielo. ¿Cómo le parece? En el cielo. ¿Cómo serán esos cultos allá? ¿Cómo será eso allá, hermano? ¿Cómo será la enseñanza de la palabra allá? Algo impresionante. Miren, les cuento esto. A menudo yo pienso en eso. Mi papá conoció al Señor en su lecho de muerte. Mientras él estuvo en vida, como miles de almas que han alcanzado a ser salvas, no le interesó mucho las cosas de Dios. Pero el Señor lo tocó de una manera especial ya estando en su lecho de muerte. Se arrepintió, recibió a Cristo, etcétera, y fue salvo. Esa es la promesa, ¿no? Esa es la promesa. Listo. Pero él fue salvo y él no conoció la palabra aquí. Él no la conoció en detalle. En el cielo, yo creo que cuando se reúnen a las predicaciones de la palabra, él debe decir, y no solo él, sino mucha gente, Dios mío, ¿yo de qué me perdí en la tierra? De la palabra. Yo cómo viví yo sin conocerla, sin darle atención. En el cielo se habla, se predica la palabra. Entonces fíjese usted que en el cielo, los que están en el cielo tienen la libertad de formularle preguntas a Dios. Y si hay preguntas, significa que hay deseo de saber, de conocer. Imagínese usted estar allá y poderle preguntar cosas a Dios sobre la Biblia. Quieren saber lo suficiente. En el cielo hay conciencia. Hay conciencia. Hay preocupación, dice aquí la palabra en el versículo 10, que había una preocupación por justicia y retribución. Y no solo están pidiendo justicia y retribución por ellos, por la forma en que fueron muertos, sino porque cuando llegue esa justicia y esa retribución, ya es el momento de la redención de la tierra, de vernos todos. Entonces ellos también están pidiendo justicia precisamente para que no haya más demora y se pueda dar todo eso, el cumplimiento de la palabra. ¿Hay memoria? Por supuesto que hay memoria en el cielo. Porque dice aquí la palabra que estos mártires recuerdan con claridad sus vidas en la tierra. Recuerdan incluso cómo fueron asesinados. Entonces, quien le diga a usted que no hay memoria, le hace falta leer la Biblia, estudiarla. Ahora,
Hay oración, la gente en el cielo ora, intercede, por supuesto, porque los mártires aquí están actuando y están pidiendo en solidaridad, intercediendo también por los santos que sufren en la tierra. Entonces esto sugiere que en el cielo la gente hasta cierto punto está enterada de lo que pasa en la tierra y puede ser que el abuelo ore por usted y por mí. Puede ser que mi papá que está en el cielo esté orando por mí. Señor, ayúdalo. Señor, fortalécelo. Y orando por la familia. Señor, que conozcan. Señor, ten misericordia. Claro que sí, hermano. Claro que sí. Los que están en el cielo también ven los atributos de Dios, soberano, santo y veraz. Mire lo que dice. Es que este pasaje de Apocalipsis es impresionante. Es impresionante. Entonces, literalmente cuando le dicen, ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz? Pues imagínese usted estando en el cielo ver la soberanía de Dios en su plenitud, su santidad en plenitud, pero también verás, me impacta esa palabra, verás. ¿Por qué le dicen verás? Imagínese a alguien en el cielo diciéndole al Señor verás, porque es darse cuenta que todo lo que ellos creyeron, hablaron, leyeron del Señor en la palabra y escucharon en esta tierra del Señor es completamente veraz. El cielo es un lugar que nos espera. Yo me voy, pero me voy a prepararles lugar, dijo el Señor. Si no fuera así, si no hubiera lugar, os lo diría. Pero el Señor está preparando un lugar para usted y para mí. Gócese por eso. Hoy tenemos vida. Hoy tenemos vida. Estoy hablando de vida, no de problemas, dificultades, miedos, temores. No, 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 no. Cierro con esto. Hoy, hoy martes, tenemos vida. Y debemos aprovechar esa vida. Escuchen nuevamente la enseñanza de anoche, por favor. Hoy tenemos vida por la bondad de Dios. Algo que debe usted meditar todos los días. Dios es bueno. Dios es bueno. Tenemos vida, vivamos hoy de la mejor manera. Hoy, hoy propóngase amar, perdonar, soltar cargas, liberarse. Hoy levante ese ánimo, pensando en ese lugar maravilloso que le espera. Pero mientras Dios lo llama para estar allá, su responsabilidad aquí es vivir conforme a la palabra. Ayer ya pasó, ayer ya pasó. Hoy, vivamos hoy con renovada esperanza.